ahora vamos a continuar con la clase de tecnología e informática. Recordemos que estamos haciendo énfasis este periodo en tecnología. Bueno, por eso estamos viendo la historia de las cosas. Entonces, manos a la obra, van a poner mucha atención a lo que vamos a continuar contándoles. Y después ustedes van a hacer la actividad. Yo les había contado en la clase anterior que existió la Edad de Piedra y que en la Edad de Piedra se dio paso a muchos inventos, que con esos inventos incluso se hizo el fuego, la lanza, los cubiertos, que gracias a la lanza se pudieron cazar los animales y así teníamos tanto alimento, bueno, tenían las personas de esa época alimento como vestidos. Después de esta Edad de Piedra resultaron las culturas indígenas y algunas civilizaciones. Hoy vamos a ver de esas civilizaciones. Un poco después de vivir en esa Edad de Piedra, unos años después, los animales ya empezaron a sujetarse a normas que hacían los humanos. Los humanos empezaron a criar esos animales, pero también a cultivar plantas. Ya tenían unas tareas establecidas en casa. Entonces el hombre ya iba a mirar qué animal podía cazar para llevar alimento a su casa, la mujer en la casa ya se quedaba trabajando y con todos estos inventos, miren, empezó a aparecer la red, aquí vemos una red y empezó a aparecer las canoas, incluso se inventaron instrumentos para arar y trabajar la tierra, el hacha, vasijas. Aquí tenemos clavos, ya empezaron a crear múltiples cosas. Y miren, las casas ya cambiaron. Las casas ya no eran las cuevas, sino que ahora eran chozas, construidas con diferentes materiales. ¿Se acuerdan que en sociales vimos los tipos de vivienda? Y que veíamos que desde los cavernícolas con la caverna y que luego las chozas de las culturas indígenas y de las civilizaciones. Todo esto empezó a suceder. Luego, en las casas ya no estaban vacías y ya no era solamente la fogata, sino que ya encontrábamos diferentes instrumentos como vasijas y recipientes para depositar ahí algunos alimentos o canecas. Incluso ya encontrábamos la cocina dentro de algunas cabañas o chozas. Ya no estaban a la intemperie y no estaban tampoco en las cavernas. Ya, miren, existía la luz y ya no era solamente en forma de fogata, ahora también era en forma de lámparas. Y esto que ustedes ven aquí es una lámpara de aceite. Estas cosas empezaron a hacer más fáciles las tareas que tocaba hacer en casa. Pues imagínense, de pasar de tomar agua así con las manos a tomar agua en un recipiente, eso era ya una gran ventaja. Ya de pasar de coger el arroz o las semillas que ellos tenían para comer con las manos a cogerlas con un cubierto, aunque no fuera de la misma forma en como los conocemos hoy en día, eso era muchísimas ventajas para las personas. Pasaron los años y los años y los humanos cada vez se iban desarrollando más, iban teniendo nuevos pensamientos y con ellos iban haciendo nuevos inventos. Así se dieron paso a algunas civilizaciones. Entre las primeras civilizaciones que se dieron paso están los sumerios. ¿Y qué hicieron los sumerios? Los sumerios inventaron esta cosa tan espectacular que todavía la utilizamos, aunque ya no la utilizamos de esta manera, que es la rueda. La rueda la inventaron los sumerios. Y en un principio era de madera como la estamos viendo. Ya después con el paso del tiempo fue que empezó a evolucionar hasta verla hoy en día que la vemos con neumáticos. También pasaron a que los animales hicieran parte de los medios de transporte, también empleando unas carrozas. Y así ellos se transportaban, ya no tenían que andar un montón de tiempo, camine, sino que ya tenían los animales para que el tiempo fuera más corto. Se empezó con la escritura. Y aunque no empezaron con el alfabeto como nosotros lo conocemos, de esta forma en que vemos vocales y consonantes, sí eran algunos signos que significaban palabras y para ellos tenían un sentido.
Se empieza con el comercio, es decir, no había dinero, pero entonces sí funcionaba el intercambio o el trueque. Entonces, yo te doy esto y tú me das a cambio otra cosa que tú tengas y a mí me sirva. Y empezaron con la construcción de edificios, aunque los edificios no son como los de hoy en día, sí eran en forma como esta que vemos aquí, en forma de pirámides, y no eran de un solo piso, sino que ya tenía varios pisos. Por esa razón se le decían que eran edificios. Luego llegaron los egipcios. Con los egipcios se dio paso a las pirámides que hoy en día todavía se conocen. Con los egipcios, miren lo que llegó, la tinta, que la tenemos aquí, y así se da un paso mayor en la escritura, porque ya los escritos no eran solamente en piedras, sino que ya podíamos pasar a pergaminos. También se da paso a las velas, por ende se da paso a la luz, y se pasa de las canoas pequeñas que vimos al principio a unos barcos grandes, en donde ya no se transportaba una o dos personas, sino que ya se podían transportar más personas. Las sillas son más modernas, y las construcciones empiezan a utilizar piedras. Llegaron los griegos. Con los griegos llegaron muchas cosas, entre ellas lámparas de aceite, las monedas. Entonces ya no era, si tú me das un pez, yo te doy un pan, no. Ahora era, el pez cuesta 3 monedas, entonces ya tocaba pagar con monedas. También, miren, se dio paso a los hula hula. Y con ellos a los hula hula y con las lanzas y todo, se dio paso a los Juegos Olímpicos que hoy en día todavía se desarrollan. Ya no se desarrollan solamente en Grecia, ¿no? Se desarrollan en diversas partes. De hecho, este año, también por el COVID, los Juegos Olímpicos tuvieron que ser corridos. Se van a celebrar en el 2021 con algunas modificaciones debido a todo lo que nos ha cambiado. En los Juegos Olímpicos, mírenlos, aquí están, habían diferentes deportes, de lanza, de pesas, de manejo de animales en ciertas cosas, en fin. Se da paso a más escritura, más lenguaje, más lectura. Ya las personas empiezan a adquirir más textos para leer. A las medias, pero entonces no conocidas como nosotros las conocemos, así que muñequitos y líneas y todo, no, eran más sencillas. La idea era cubrir los pies. Y continuamos con lo del barco. Llegaron los romanos. A los romanos les debemos algo genial, que son los baños públicos. Y es que a veces cuando salimos a la calle y nos da una urgencia, necesitamos un baño, y gracias a los romanos que crearon estos baños públicos los tenemos nosotros, aunque anteriormente en los baños públicos también eran para bañarse. Hoy tenemos baños públicos para bañarnos cuando vamos a piscina, pero si vamos a un centro comercial, no hay baños públicos. Se hacen edificios ya no con piedras, ya no con pajas, ya no con guadua, sino se hacen edificios o construcciones con cemento. Se empiezan a crear, se me fue el nombre, fuentes. Se empiezan a crear fuentes, y los libros ya van a tener más páginas. Ya no es un pergamino, ya no es la piedra que tiene algún significado, sino que ahora son libros. El transporte empieza a evolucionar, ya las ruedas son mejores, la armadura es diferente, y ya los juegos tienen un espacio definido para ellos, que es el Coliseo. De hecho, nosotros todavía manejamos coliseos. En los polideportivos que encontramos en nuestros barrios hay una parte que se llama Coliseo. Allí se hacen deportes como microfútbol, como baloncesto, como voleibol, e incluso algunas presentaciones artísticas y culturales. Chicos, hasta aquí vamos a dejar todo lo de las civilizaciones. Recuerden que de las civilizaciones, aunque no las tengamos hoy en día tal cual, sí tenemos muchas cosas en particular. Ahora vamos a poner atención para que sepamos qué vamos a realizar.
Nuestra actividad consiste en que vamos a completar este cuadro con estos 4 inventos. Cada uno está representando a una civilización. La rueda está representando a la civilización de los sumerios, la tinta de los egipcios, la lámpara de aceite de los griegos y los romanos con los baños públicos. Ustedes al frente van a dibujar cómo es este invento el día de hoy. ¿Será que hoy todavía tenemos la rueda así, de madera? ¿Será que hoy la tinta la tenemos así para nosotros escribir en nuestros cuadernos, firmar un documento? ¿Tenemos la tinta de esta manera? ¿Será que hoy en casa tenemos aceites como estos, lámparas de aceite como esta? ¿Y será que hoy los baños públicos son de esta forma? Este es el primer punto. El segundo punto, que fue lo que yo les dije el día de ayer en la clase, que íbamos a tener nuestros juguetes, es para que ustedes de forma muy creativa, porque ustedes son muy creativos, van a representar los Juegos Olímpicos, que son una característica de la civilización griega. Ustedes miran qué juego buscan en internet o les preguntan a sus papás que qué juegos olímpicos se practicaban, o si quieren con un juego olímpico que se practique hoy en día. Entonces tenemos atletismo, tenemos salto alto, tenemos gimnasia, natación. Ustedes deciden qué juego olímpico quieren representar y lo hacen con sus muñecos, con sus juguetes, con sus carros. Aquí vamos a poner en práctica toda esa imaginación que tenemos. No olviden tomar la foto y me la envían. Chicos, como les dije en el video de sociales, ustedes saben que el día de ayer tuve un pequeño accidente en casa. Entonces el hecho de que yo hoy no les esté contestando que sus tareas están bien realizadas, por favor envíenmelas. Yo a medida de que pueda voy a ir calificando y voy a ir empezando a dar retroalimentaciones. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los quiero muchísimo. Mañana no vamos a tener la clase de matemáticas en vivo, pero sí vamos a tener nuestro video. No se preocupen que yo no los voy a dejar solitos. Que Dios los bendiga y me los guarde, niños. Los quiero mucho.